Jesús. Amén y amén. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 8, nos dice los 3 primeros versículos del verso 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, dice ahí, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Verso número 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Amado hermano, como usted, de acuerdo al estudio consecutivo que hemos venido realizando, sabrá, Jesús había pasado, recuerde mi amado hermano, de la región de Gadara, y ahora se encaminaba nuevamente a través de cruzar el gran lago o ese mar. Pasó, mi querido hermano, nuevamente para la región de Jerusalén. Específicamente iba camino a Capernaum. La Escritura nos narra en el verso 40 y 41 que a su retorno, mucha gente le esperaba, y entre ellos dice en el versículo número 41, un varón llamado Jairo. Este hombre, dice la Escritura, era principal de la sinagoga, es decir, uno de aquellos que estaban encargados de la administración, de este lugar donde se podía escuchar la palabra de Dios. El Señor nos declara en el verso 41 que este vino a Jesús y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Si bien es cierto, mi querido hermano, muchos fariseos y escribas habían estado tentando a Jesús constantemente y pertenecían muchos de ellos a diversas sinagogas, en este caso, mi amado hermano, la necesidad que se le presentó a un varón llamado Jairo hizo que rompiera el esquema, que rompiera, diríamos, el molde de su religión o de su tradición y se arrojara a los pies de Jesús. La necesidad, mi amado hermano, pareciera mentira, siempre nos empuja a buscar algo celestial. En el caso de Jairo no fue la excepción. En el verso número 42 se nos da en detalle qué es lo que estaba sucediendo. Dice el Señor en su palabra, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, dice ahí la Escritura, se estaba muriendo. Cuando uno va, por favor, acompáñeme a otro texto paralelo. Acompáñeme, por favor. En el capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos, veamos un ingrediente adicional dentro de este pasaje. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 5, nos dice, en el versículo número 22 y 23, ¿cuál era la actitud de este hombre llamado Jairo cuando vio a Jesús y se postró delante de él? Nos dice el Señor, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, dice ahí, se postró a sus pies. De seguro, mi amado hermano, para ese entonces ya no le importaba si era principal o no de una sinagoga. Lo único que a él importaba era ver la sanidad de su hija. En el texto de Mateo inclusive menciona que la hija de Jairo ya con el caminar había inclusive muerto, pero eso lo veremos en breve. Verso número 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciéndole, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva primeramente, y dice ahí, y vivirá. Mi amado hermano, Jairo había, sin conocer a Jesús, había depositado la fe en el Hijo de Dios, en ese Jesús que otros de otras sinagogas le condenaban y le señalaban. Bien, mi amado hermano, podría traer acotación en esta noche, algo que nos menciona y quisiera compartir también con usted, con referencia al libro de los
Hebreos. Acompáñeme por favor al capítulo número 11. En la carta así a los Hebreos. Nos dice el Señor. Carta a los Hebreos. En el capítulo número 11. Nos declara el Señor con referencia así a la fe con que debemos de ir hacia la presencia de Dios. Verso número 6. Nos dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y esto es importante considerarlo para poder entender el mover de Jesús frente a la petición de este hombre, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice ahí, y que es galardonador de los que le buscan. Mire este requerimiento, mi querido hermano, en Hebreos 11, número 6, cuando nos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe de, ¿qué dice la Escritura? Creer que Él existe, que Él es real. Debe de creer, mi querido hermano, que Él puede sí darnos la mano, puede ayudarnos, puede salvarnos y aún inclusive puede también sanarnos. Santos hermanos, Jairo, si más allá, vuelvo y repito, de lo que si el entorno religioso le había inducido, lo que él pudiera haber escuchado respecto de Jesús, algo era, mi querido hermano, impactante en la vida de este hombre. Su hija lo estaba empujando sí, directamente a los pies de Jesús. Recuerda lo que dice en el versículo, si me acompaña nuevamente al Evangelio de Marcos capítulo número 5, nos dice en el verso 23, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea, dice la Escritura, para que sea salva y viva, o sí, y vivirá. Mis queridos, este ruego no era vano, este ruego tenía una connotación. Recuerde que al retorno de Jesús, una gran multitud le estaba esperando. Yo le aseguro que de esa gran multitud, no solamente Jairo estaba ahí, muchos con muchas enfermedades, muchos con muchas necesidades, querían que Jesús sí, se apersone para poder recibir de él un milagro. Y entre esos muchos, mi amado hermano, también estaba Jairo. Mi querido hermano, pero la insistencia, la perseverancia, la búsqueda de este hombre hace que la mirada de Jesús se pose sobre Jairo y le escuche y se encamine a la casa de él. Si me acompaña nuevamente, mi querido hermano, al Evangelio según San Lucas, del cual hemos tomado como el texto inicial para poder, sí, en esta noche presentar la palabra. En el verso número 42, dice del capítulo número 8, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y dice el Señor, y mientras iba, la multitud, dice, le oprimía. Es decir, mi querido hermano, que el trayecto de Jesús hacia la casa de Jairo no fue un trayecto tan cómodo. Recuerde que a Jesús le seguía una gran multitud y de seguro muchos en esa multitud queriendo algo obtener de él. Verso 43, algo habría de suceder en el trayecto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, dice la palabra, se detuvo el flujo de sangre. Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, acompáñeme por favor, en el capítulo número 9,
verso número 20, sí, al 21. ¿Qué motivó a esta mujer buscar de Jesús? Mateo capítulo número 9, verso 20 y 21. He aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó, dice ahí, por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto. ¿Qué quería obtener ella de Jesús? Dice ahí: seré salva. Sí, recuerde este término, mi querido hermano. Sí, porque si tocare solamente su manto, seré salva. Para una mujer, mi querido hermano, que estuviere teniendo flujo de sangre, o en otras versiones también se podría entender como la costumbre de las mujeres. Esta mujer tenía así un flujo, dice, constante, que ya por más de 12 años la estaba atormentando, y como lo dice Lucas, todo su dinero lo había gastado en los médicos, pero ninguna mejoría podía ver en su condición. Según la ley, mi amado hermano, según el Pentateuco, una mujer que estuviera con flujo de sangre era calificada como una mujer inmunda, y todo lo que ella tocaba también lo contaminaba, porque así lo determinaba la ley mosaica. Esta ley excluía a una mujer en menstruación durante todo su periodo. 7 días tenía que guardarse una mujer en menstruación. Desde antes, mi querido hermano, de comenzar el flujo y después. Y luego de eso, proceder con los rituales de los lavamientos para poder quedar purificada y nuevamente insertarse en la sociedad. Esas normativas la ley las contemplaba. Esta mujer, mi querido hermano, la Escritura nos dice que por eso vino a Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo número 9, versículo número 20. Vino y se le acercó, dice el Señor, por detrás. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que no pudiera de alguna manera ser identificada previamente. Es decir, que esta mujer quería pasar desapercibida y mucho menos identificada por el problema o por la enfermedad que ella tenía. Si me acompaña, mi querido hermano, al Evangelio nuevamente de Lucas, en el capítulo número 8, nos dice el Señor, versículo 44, se le acercó por detrás y tocó, dice ahí, el borde de su manto, y al instante, dice la Escritura, se detuvo el flujo de sangre. Algo curioso, mi querido hermano, en esta narración, al igual que en Mateo, es que la mujer se acercó a Jesús para obtener salvación. Se acercó a Jesús, mi querido hermano, no tanto para esperar un milagro de sanidad, sino para ser salva. Recuerde cómo asociaba la tradición y la ley, aquel que tenía flujo de sangre, como alguien inmundo y por ende sucio, delante de Dios. Esta mujer se consideraba indigna, diríamos así, impura delante de la gracia de Dios. Y ella quería obtener, salvación antes que sanidad. Pero la gracia de Jesús, mi amado hermano, siempre va más allá de nuestras expectativas. Siempre la gracia de Dios estará por encima de nuestros estándares. La Escritura nos menciona que cuando esta mujer hizo este acto de manera voluntaria, Jesús de manera inmediata tuvo una reacción. Acompáñenme al verso 45 de Lucas capítulo 8, y en ella nos dice la palabra. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Cuando vamos al verso 42, en la parte final, dice la Escritura que una gran multitud oprimía ¿a quién? A Jesús. Recuerde
que muchos diríamos que se agolpaban a Jesús para tocarlo, para hablarle, para decirle que lo sanara, para decirles que le salvara. Mucha gente, e inclusive los discípulos de Jesús, también estaban, sí, diríamos así, apretando al maestro. Dice en el verso número 45, luego de que Jesús hace la pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Diría cualquiera: Señor, ¿qué clase de pregunta es esta que tú haces? ¿No ves que la multitud te encierra? La multitud te está oprimiendo. Todos te hemos tocado. Todos, mi querido hermano, estaban de alguna manera en contacto con Jesús. Y esto a mí me denota algo muy especial en este pasaje. No es, mi amado hermano, sí, el toque de la gente lo que puede provocar en Dios, sí, algún tipo de favor o de milagro. Es como Dios quiere que tú le toques. Mi santo hermano, mucha gente quiere tocar a Jesús tan solamente, como yo he solido predicar en otras enseñanzas, como un mero, sí, amuleto para poder recibir algo. No es como tú quieras tocar a Jesús, es como Jesús desea que tú le toques o que tú vengas a su presencia. Mucha gente quiere tocar a Jesús simplemente con su intelecto. Quiere tocarlo, quiere tener un encuentro con Él, con su mente, con su propia sabiduría. Mi amado hermano, y cuando nos acercamos intelectualmente a Jesús, no cumplimos sus estándares, no cumplimos sus requerimientos. A Jesús uno no puede acercársele simplemente, sí, con nuestros conocimientos, haciéndonos ya un prototipo de lo que Él es y creyendo que de esa manera estamos realmente cumpliendo, sí, lo que Dios nos está demandando. Mucha gente tocaba a Jesús, aún los propios discípulos de Jesús también le oprimían, pero no por ello ellos estaban recibiendo su gracia y su misericordia. Mi querido hermano, dice la Escritura, y acompáñeme por favor nuevamente al versículo número 45. Léalo por favor en su puesto. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es, sí, el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Mi querido hermano, Jesús logró identificar de entre esa gran multitud que alguien le había tocado, pero de una manera muy diferente a los de la multitud. Alguien se había acercado a Jesús y había, mi amado hermano, por la espalda, sí, había tocado ni siquiera su cuerpo, había tocado, dice, de acuerdo a los otros textos bíblicos, sí, tan solamente el borde de su manto. Mi querido hermano, ¿cuándo se mueve el corazón de Dios? Cuando aquel que se acerca así lo hace en humillación. Cuando aquella persona que se acerca lo hace con convicción, como leímos en Hebreos capítulo número 11. Porque todo aquel a cual se acerca a Dios debe de creer que Él le hay, que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Jesús, mi amado hermano, contesta a Pedro y le dice: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mi amado hermano, Jesús caminaba. Jesús sí iba a una comisión, a la casa de un hombre llamado Jairo. Iba tras la petición, mi querido hermano, de que una muchacha estaba en agonía. Pero en el caminar alguien le sale al encuentro y lo toca de una manera muy diferente. Lo toca esperando, dice la Biblia, esperando ser salva, esperando encontrar un milagro de salvación.
La mujer del flujo de sangre, mi querido hermano, quiso pasar desapercibida por su manera de verse a sí mismo como indigna, como alguien que no merecía la gracia de Jesús. Verso 47 nos narra: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, recuerde que Jesús en su caminar se para y dice: alguien me tocó. Pedro le responde y dice: todos te oprimen. ¿Cómo que alguien te ha tocado? No, alguien me ha tocado de una manera diferente. Ha salido poder de mí. Esta mujer, mi querido hermano, sintió en su cuerpo al mismo instante que tocó el borde de Jesús, el borde del vestido, que su flujo constante de sangre se había detenido, se había parado. Mi amado hermano, sí, en ese sentido la mujer sintió que algo se transformó dentro de ella, que algo había revolucionado, sí, su parte íntima, y que ya los coágulos de sangre no caían más. Recuerde, 12 años estaba esta enfermedad sobre esta mujer. Cuando vamos, por favor, y acompáñeme al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, algo adicional también nos menciona este Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, verso 29. Miren lo que esta mujer había experimentado. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué dice la Escritura que le pasó en ella? Se secó. Y dice: y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esto es impresionante, mi amado hermano, lo que le pasa a esta mujer. Ella va tan solamente a tocar para recibir misericordia, salvación, nada más. Pero Jesús, mi amado hermano, recuerda que no solamente ha venido a libertar, sí, en este caso el alma, también Dios ha venido a libertar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Mis santos hermanos, la mujer dice: sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y de seguro al sentir ella, mi querido hermano, ahí no hubo tiempo de irse a revisar. Ahí no hubo tiempo para poder comprobar en un baño y decir si era verdad o no lo que había acontecido. Ella solamente, dice la Biblia, lo sintió y dijo: he quedado sana de mi azote. Cuando vamos, mi amado hermano, al Evangelio según San Lucas, capítulo número 8, verso 47, dice la Escritura: cuando la mujer vio que no había quedado oculta, es decir, no había podido pasar desapercibida, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró, y me encanta, delante de todo el pueblo, porque todos ellos le venían oprimiendo a Jesús. Ella en ese momento no escatimó la vergüenza de la enfermedad. En ese momento ella no se vio como alguien indigno ni como alguien impuro que bien pudo haber sido condenada por la sociedad, como una mujer no digna para estar ahí. Mi querido hermano, ella venció los temores y la tradición, y sin importar la vergüenza de la enfermedad que tenía, esta mujer, postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había, dice ahí, tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y la mujer confesó. Mi amado hermano, usted y yo tenemos un texto que siempre lo leemos en los tiempos de oración y que hoy es digno, mi amado hermano, de traerlo a colación. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 50, aquellos sí que han frecuentado los tiempos de oración, en el verso número 15 tenemos un texto lema para glorificar a Dios. Salmo 50, versículo número 15.
¿Lo tiene? Verso 15 nos dice: invócame en el día de la angustia. ¿Qué acontecerá? Te libraré. Y dice como si cosa subsiguiente: y tú me honrarás. ¿Cómo esta mujer honraba la gracia que había recibido? Por medio de su confesión, por medio de su testimonio delante de Jesús, delante de todo el pueblo. Cuando vamos al Evangelio de Lucas capítulo número 8, Jesús le dice, y él le respondió: hija, tu fe. ¿Qué dice la Escritura? Ojo, en este caso, mi amado hermano, hay una situación, sí, diferente. La mujer recibe algo, sí, de manera, diríamos, primaria. Recibe primeramente la sanidad. Luego de su acercamiento a Jesús, recibe lo que ella había ido a buscar. ¿Qué fue a buscar ella? Salvación. Mi amado hermano, si el orden aquí juega diríamos, una circunstancia muy preponderante. En milagros, sí, de otros acontecimientos había sucedido algo a la inversa. Por ejemplo, en el paralítico que fue metido por sus 4 amigos por el techo delante de Jesús en casa, este varón primeramente recibió perdón y luego recibió, sí, la sanidad. En el caso de esta mujer, primero recibe algo que ella no esperaba recibir, sanidad, y luego recibió salvación. Jesús, mi querido hermano, le otorga lo que habría de buscar. Pero recuerde, ella tuvo, para poder recibir salvación, tuvo que vencerse a sí mismo y confesar lo que había sucedido. Recuerde lo que dice en el verso número 47, ya en la parte final. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En el capítulo 9 de Mateo, versículo 22, tenemos unas palabras complementarias. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9. Versículo número 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, y eso obviamente después de que ella hubiese declarado todas las cosas, le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer, dice ahí, fue salva desde aquella hora. Mi amado hermano, Jesús fue propicio a la necesidad de esta mujer. Cumplió más allá de sus expectativas y la mujer recibió salvación. En el verso 48 del capítulo 8 de Lucas dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 49, pero recuerde, Jesús iba de camino ¿a dónde? A la casa de un hombre principal de una sinagoga llamado Jairo. Versículo número 49. Estaba hablando aún, es decir, que Jesús había llevado a cabo un milagro. Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿a quién, mi amado hermano? A Jairo. Tu hija, le dijeron, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Mi amado hermano, qué noticia que había recibido este hombre. Este hombre había ido a buscar a Jesús para buscar de él el milagro para su hija, la sanidad para la enfermedad de su hija.
Recuerde que en ese mismo momento este hombre, si de alguna manera había visto un milagro que de pronto él nunca esperó ver en el camino, dice la Biblia. Y algo curioso, ese milagro no fue en la vida de Jairo, fue en la vida de una mujer totalmente extraña. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, en el caminar de Cristo tú estás pidiéndole a Dios un milagro en tu propia vida, un milagro en tu propio hogar, y caminando sabiendo que Jesús camina contigo cada día porque le busca, cada día porque, mi amado hermano, tienes una relación con el Señor? Ves que en el hogar de alguien o de pronto dentro de la iglesia, en la vida de otra persona, suceden milagros maravillosos y tú todavía sigues caminando con Jesús. Y oh sorpresa, en el caminar alguien te dice, alguien, mi amado hermano, te pone alerta y te dice: lo que tú estás pidiendo ya no lo pidas más, porque acaba, como le dijeron a Jairo, tu hija acaba de morir. Ya no molestes más al maestro, ya no pidas, ya no ores, tu caso está perdido. Y de pronto tú dirás: pero si Jesús todavía hace milagros. He visto, Jairo había visto, mi querido hermano, el milagro en la mujer del flujo de sangre. Recuerda que la mujer, dice la Biblia, así que Jesús estaba hablando, le estaba diciendo a esta mujer: vete, hija, que tu fe te ha salvado. Inmediatamente la mala noticia, inmediatamente le dan a los oídos de ¿quién? De Jairo. Le dicen: ya no molestes más al maestro, ya no ores, ya no le busques, ya no distraigas más a Jesús, tu hija acaba de morir. Mi querido hermano, para algunos la muerte es, diríamos, un suceso irreversible. Así como muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas que para nuestros propios ojos son cosas tan críticas que muchas veces en nuestra razón bien podríamos decir: aquí ya no hay nada que hacer. Ya fuiste al médico, el médico te hizo la biopsia y te dijeron: señor o señora, lo que usted tiene es cáncer y prepárese porque va a morir en 3 meses. Y usted dice: hasta ahí llegué. Pero milagros siguen pasando en la vida de sí, en las vidas que están a su alrededor. Pero milagros siguen sucediendo en las vidas que de pronto le conocen a usted y que también buscan y claman al mismo Dios. Y usted dice: Señor, ¿qué pasó? Si yo estaba orando por esto, estaba orando por este resultado, estaba orando por este milagro, y ahora me vienen con la noticia como le vinieron a Jairo diciéndole: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Versículo número 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más, dice ahí, al maestro. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número 50, oyéndolo, ¿quién? Yo me imagino que este hombre, al recibir la noticia, ha de haber quebrantado su corazón en llanto al enterarse que su pequeña, mi amado hermano, nunca más la habría de ver con vida. Jesús, al escucharlo, le respondió: no temas, cree solamente. Y nuevamente repite las mismas palabras que una mujer, mi querido hermano, minutos antes, segundos antes, había visto también de misericordia un milagro. Cree solamente y será salva. Si me acompaña por favor a otro texto bíblico, en el Evangelio según San Marcos, nos dice el Señor, capítulo número 5, verso 35 en adelante.
¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Lea el verso 36. Y algo muy diferente habría ocurrido en este momento. ¿Qué hace Jesús? Verso 37. Recuerde que junto a él había una gran multitud que había presenciado, sí, un milagro en ese mismo momento con esa mujer. Y dice el verso 37: y no permitió que le siguiese nadie. Recuerde cuánta gente venía de él, casi todo el pueblo, de acuerdo al testimonio de Lucas, capítulo número 8, verso 47, cuando la mujer del flujo de sangre había declarado a todo el pueblo lo que le estaba pasando y el milagro que había recibido. Pero en ese momento, cuando se da la amarga noticia, Jairo, Jesús, mi amado hermano, debió haber dado una orden a sus discípulos diciéndole: díganle al pueblo que hasta aquí me sigan. Dile a este pueblo que ya no quiero, sí, que vengan conmigo. ¿Por qué, mi querido hermano? La noticia debió haber impactado a la gran multitud. La noticia debió haber dejado, sí, en entredicho muchas cosas acerca de Jesús. Muchos debieron haber pensado: Jesús, sí, no tiene poder para poder levantar a un muerto. Jesús no tiene, sí, diríamos, esa gran ventaja de ser simplemente un curandero más. No tiene la ventaja como para poder sanar, sí, a alguien que ha perdido la vida. Mi querido hermano, si algo Dios anhela de nosotros, como lo hemos leído en Hebreos capítulo 11, es que debemos de tener fe para poder recibir. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Cuando hay incredulidad, cuando hay duda, el poder de Dios se ve limitado. No que el poder de Dios sea limitado, pero Dios obra cuando la fe del necesitado está, mi amado hermana, activa en nosotros. Cuando se pide con duda, cuando se pide con incredulidad, mi querido hermano, Dios no puede obrar, porque de esa manera no se puede glorificar su nombre. La Biblia menciona en el verso número 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente tres: Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y obviamente, ¿qué había pasado? Vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. La niña, mi amado hermano, de pronto esa pequeña que alegraba la casa de Jairo, sí, ahora había muerto, y su madre y toda su familia, sí, lloraba, sí, en este caso el deceso de esa pequeña. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 8, verso número 51, aún más nos añade el Señor diciendo: entrando en la casa, no dejó, dice ahí, entrar a nadie. Recuerde que eso a esas alturas ya debió haber estado lleno, pero no de la multitud, sino de la familia de la muchacha que había muerto. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Es decir, mi querido hermano, de manera exclusiva, solamente sí, a los progenitores, sí, de la niña, a sus padres y a estos tres que Jesús habría de tomar como testigos para que den la veracidad del poder de Dios a través de Jesús. En el versículo
número 51, sí, y 52 aún más nos dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino, dice ahí, que duerme. ¿Cómo recibió la multitud de la familia las palabras de Jesús? Dice en el verso 53, y se burlaban de él. ¿De quién? De Cristo. Se burlaban de sus palabras. Mi amado hermano, como el mundo muchas veces se burla, sí, o tiene poco, porque tú le dices de pronto en la fe, tras que recibes un examen que te anuncia que estás prácticamente para morir, tú aferrado en la fe le dices: sí, verdad, es verdad, doctor, que aquí dice que estoy desahuciado, que aquí dice que tengo cáncer, pero mi amado Dios me dice que si yo le creo y oro y pongo la mano sobre la enfermedad, esta se irá. Muchos se te podrán reír en la cara, pero amado hermano, no importa la burla de los hombres si tú has depositado tu fe en el Señor. La mujer, mi amado hermano, y el padre de la niña estaban obviamente devastados, pero aún Jairo había recibido una palabra. Mi amado hermano, Jairo había, de acuerdo al verso 50, se le había dicho: no temas, cree solamente y será salva. Recuerda, 3 principios para poder, mi amado hermano, para poder esperar en Dios. Primer principio: no debes temer. Un creyente que anhela y espera en Dios no se deja llevar por el temor ni el miedo a las cosas que pudieran sucederle. Sí, el temor, como suelo decir yo, es primo hermano de la incredulidad. No temas. Si Dios te ha dado una palabra, toma la palabra de tu Dios, así el mundo te diga lo contrario. Si Dios te ha dicho que tu casa y tú, los tuyos serán para Cristo, toma esa palabra, agárrate de pies y manos, y todo el mundo así te diga lo contrario, deséchalo y créele a Dios, porque Dios no miente. Mi querido hermano, aférrate, no temas, por muy dura que sea la situación, por muy adverso que sea, mi amado hermano, la circunstancia, no temas. Así la llamada telefónica te caiga de sorpresa y te diga: Señor, en este momento su hijo ha sufrido un accidente. Si bien es cierto, hay noticias que te pueden impactar, hay noticias que pueden ser real y pueden removerte el piso, pero aún así el que está dependiendo de Dios no tendrá, mi amado hermano, angustia ni temor de malas noticias. Sabrá muy bien que todo está bajo el control de Dios, que todo está, mi amado hermano, bajo la mano de nuestro Dios. Escuchaba el otro día un testimonio de una hermana de esta iglesia, que uno de sus nietos se perdió en el terminal terrestre, y los padres angustiados, brincaban de un lado para otro buscándolo, pero la hermana, quien obviamente por la fe se identifica como una creyente, ella confiadamente supo decir: no se preocupen, porque el niño va a aparecer. Y efectivamente, mi querido hermano, 1 hora más tarde el niño apareció. Se perdió aquí en el terminal terrestre de Guayaquil y apareció en Daule, pero apareció. Amén. Mi amado hermano, porque la fe llama las cosas que no son como que si fueren, pero hay que creerla, hay que confiar en Dios para la gloria de su nombre. Versículo 52. Jesús ahora le dice a aquellos que están cerca de la niña: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba... Recuerde que esa burla no venía ni del padre ni de la madre, sino de todos aquellos que habían ido
sí, a presenciar el lamentable suceso. Verso número 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, ¿qué le dijo? Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Con qué intención? Para que su organismo nuevamente adquiera, sí, las funciones principales. Pero mi amado hermano, Jesús había, sí, hablado acerca de la resurrección de esta niña. Jesús, recuerde que le había dicho: muchacha, levántate. Y de manera inmediata el espíritu de vida, el cual lo da Dios, nuevamente regresó al cuerpo de la niña, y la niña se había levantado. Mi amado hermano, acompáñeme por favor al texto paralelo que estamos viendo. En el capítulo 5 de Marcos, ¿cómo quedaron los burladores? Verso número 40 en adelante. Marcos 5, verso 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, es decir, ¿a quiénes? A todos los burladores. Recuerde, mi querido hermano, que Dios no obra en la incredulidad, sino en aquellos que han depositado su esperanza, su fe en el Hijo de Dios. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, esto es, a Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué pasó con los que estaban fuera? Y se espantaron grandemente, mi amado hermano. Versículo 43. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Evangelio de Lucas, capítulo número 8, verso 56. ¿Qué sucedió con Jairo? Mire, mi amado hermano, su reacción. Y juntamente su madre y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús, mi amado hermano, fue cauto y dijo: lo que han recibido, no lo promulguen. ¿Para qué? Para no alborotar al pueblo y que la gente solamente me busque para recibir dádivas. Mi amado hermano, no siempre Jesús obra de manera providencial de esta manera. Si Dios tiene propósitos, y a quien quiere sanar, sana. Y a quien quiere levantar de los muertos, levantará de los muertos. Pero recuerda, sea que Dios te quiera conceder un milagro, sea que Dios quiera obrar en tu vida otorgándote algo de manera especial o no, Él siempre seguirá siendo Dios y tú siempre seguirás siendo su hijo. Y debes, mi amado hermano, vivir eternamente agradecido por ese privilegio. Si en esta noche el Señor te ha llenado de fe, y al igual como la mujer del flujo de sangre o la condición de Jairo juntamente con su hija, de alguna manera también te sientes identificado en sus necesidades, bien puede, mi amado hermano, el Señor, si así Él lo desea, concederte un milagro que llene mucho más allá de tus expectativas. Pero recuerda, tienes que acercarte en la fe.
y no en cualquier fe, en la fe del Hijo de Dios. Acércate a Jesús. Pide, mi amado hermano, sí, un milagro para tu vida. Pero recuerda que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, pero de aquellos que le buscan con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si en esta noche el Señor, mi querido hermano, el cual sé que se encuentra presente y paseándose en este lugar, ha escuchado tu clamor, ha escuchado acerca de tu enfermedad, hoy puede concederte un milagro. No hay necesidad de que yo te llame, no hay necesidad de que tú pases al frente. Él puede, mi amado hermano, llegarse a tu corazón y concederte ahí donde tú estás el milagro que tanto le has pedido. Solamente creamos y oremos para recibir de su mano y de su misericordia toda buena dádiva y todo don perfecto, porque de Él desciende, del Padre de las luces. Oremos en esta hora y digamos: Señor Jesús, en esta noche he podido ver en los ojos del Espíritu cómo tu palabra ha traído al presente dos grandes necesidades. Una en la mujer del flujo de sangre, la cual tenía 12 años cautiva por una enfermedad. Muchos médicos habían pasado por su cuerpo, tratando de traer alivio, tratando de traer medicina, pero ninguno pudo darle la solución. Paradójicamente, una niña también de 12 años, que de seguro durante su tierna edad una enfermedad debió haberle causado la agonía y más adelante la muerte. En ambos casos, mi Señor, tú atendiste a la súplica de Jairo y a la fe de una mujer abatida por la enfermedad. Tú conoces mi situación, Señor. Tú conoces lo que está quejando mi cuerpo. Tú sabes la enfermedad que yo tengo. Tú sabes, oh Dios, qué es lo que el médico ha determinado. ¿Qué es lo que el médico me ha diagnosticado? Solo tú lo sabes, Señor. Y yo, al igual que aquella mujer, yo, al igual que aquel varón, vengo, oh Dios, a ti. De pronto no soy yo el enfermo, como fue Jairo. Fue la hija de Jairo la que estaba enferma. Y es por eso que yo también hoy puedo pedirte, Señor, en misericordia. De pronto no por mí, sino por un hijo, por un esposo, por un pariente que está gravemente enfermo. Quiero traerlo en esta hora, Señor, en mi corazón, delante de tu corazón, y pedirte, Señor, un milagro. Ten misericordia, Señor amado. Si soy yo el enfermo, si soy yo la enferma, ayúdame a extender mi mano, Señor, al borde de tu manto. Por la fe, Señor, visualizo, Señor amado, tus vestidos. Y me agarro, Señor amado, de ese borde. Y te imploro que virtud, Señor mi Dios, salga de ti. Te imploro, Señor amado, que poder se emane de ti para mi enfermedad. Sáname, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Trae sanidad, Espíritu Santo. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en esta noche. Así como aquella mujer, que tu pueblo, Señor amado, pueda sentir que ha quedado, Señor amado, libre de ese azote. Que el fuego de Dios, Señor amado, consuma
Padre, y rompa toda ligadura de enfermedad. Rompa, Señor amado, así como lo hiciste en aquella mujer, sin importar, Padre, el tiempo que nos esté, Padre, minando esa enfermedad. Pueda ser, Padre, sanado tu pueblo. No tengo un manto al alcance de mi mano. Tengo tus mismas llagas, Señor, por las cuales ya he sido curado. He sido ya restaurado. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica, Señor amado, tu nombre. Y que tu pueblo hoy pueda sentir, Señor amado, en sus cuerpos el estrago del poder de Dios, consumiendo la enfermedad, consumiendo ese dolor, consumiendo esa inflamación, consumiendo, Señor amado, toda afectación, cualquiera sea, Padre, sin importar la gravedad de esta. Sana, mi Dios. Asimismo, si hoy estás pidiendo por alguien, si hoy estás pidiendo por alguien, así el entorno te diga que es para muerte, el Señor nos dice: no temas, cree solamente y serás salvo. Y el Señor se acercará. Y el Señor asimismo te dirá: ya no lloréis, no está muerto, duerme solamente. Y el Señor asimismo nos dirá: levántate. Espíritu Santo, allégate a la enfermedad de nuestros hermanos, de aquellos parientes que por alguna razón, sea que estén presentes o no, necesiten ser, Señor, salvos primeramente y limpios de enfermedad. Espíritu Santo, sé tú con tu pueblo, que ellos puedan llevar este poder, Señor, sobre sus manos, y al ir a sus hogares, ponerla sobre aquellos enfermos, y en el nombre de Jesús proclamar sanidad, proclamar salvación. Señor, allégate en fidelidad a tu palabra y en amor y misericordia a este pueblo, y derrama sobre ellos, Señor, virtud de sanidad a los enfermos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo